Bueno, després de la primera xerrada tan interessant que ens ha donat Víctor, tenim l'honor de donar pas al tren professional com és Jorge Mira, graduat de turisme en la Universitat d'Alacant. Va començar a treballar en el sector turístic aprofitant una beca en Regne Unit i compta amb una àmplia experiència en empreses com Intercontinental Hotels Group o AC Hoteles. Actualment és responsable comercial en Doblemente, des d'on ajuden a vendre i gestionar reserves a tota classe d'empreses, des de guies turístics independents a oficines de turisme. Donem-li pas a Jorge Mira. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias en primer lugar a Jordi por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Veníamos hablando ahora en el café de la pausa que sin duda este centro y la familia de turismo, el ciclo que tenéis en turismo, es un ejemplo por cómo lo comunican vuestros profesores. Tenemos otros ejemplos en la zona que a lo mejor hacen lo mismo o más que vosotros, no lo sé internamente lo que hace cada uno, pero desde fuera, por lo menos lo que comparten en medios y en redes sociales y demás, es mucho menos de lo que compartís aquí. Yo conozco mucho este centro y este ciclo por lo que compartís, por lo que nos llega a la gente y me encanta, me encanta. Soy el seguidor de todo lo que posteáis, de todo lo que ponéis en Instagram, Facebook, porque por lo menos los que nos gusta el turismo, la familia del turismo, y no sabemos tanto porque estamos en otro día a día, por lo menos vemos lo que se hace y cómo va progresando la formación, y a mí personalmente me encanta. Más tengo cierta vocación de profesor, me presenté recientemente a posiciones para ser profesor también de formación profesional y ojalá no que algún día lo consiga. Actualmente estoy trabajando, estoy estable, estoy muy contento, pero nunca hay que cerrarse puertas. Bueno, pues lo dicho, Jordi, muchas gracias, te reitero. Me llamo Jorge Mira. Jorge Mira Bucles, soy, como os decía, uno más de vosotros. He pasado por estudiar turismo. Empecé la diplomatura de turismo. Vamos a ver si funciona la presentación. Sí. Nos preguntaréis dos cosas, ¿no? ¿Quién soy? Creo que lo hemos contestado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Compartir un poquito con vosotros mi experiencia personal en la formación en turismo y mi experiencia profesional después. Vengo en representación de Doblemente, es una compañía informática que hacemos soluciones para el sector turístico global y ahora entraremos un poquito a explicar cómo se aplica a cada uno de los diferentes subsectores que tiene el sector turístico. Y un poquito empezaré valorando esta formación en turismo y contando por lo menos mi experiencia personal, ¿no? ¿Por qué decimos estudiar turismo? Me gustaría también un poquito interactuar con vosotros. ¿Por qué estáis estudiando algo que tiene que ver con turismo? Turismo es ocio, es recreación, es evasión del aspecto laboral. Yo lo veo así, ¿no? Es un poco la industria de la felicidad. Si comparamos, también lo que comentaba ahora con Jordi, ¿no? Si comparamos pues la venta de turismo, porque al final esto es una industria, la venta de turismo con la venta de seguros, ojo, la diferencia es abismal, ¿no? Tú cuando vas a utilizar el servicio seguro que has contratado es porque tienes un problema. Es decir, hoy que tengo goteras, voy a recurrir a mi agente de seguros, voy a ir enfadado a enfrentarme a mi agente de seguros, creer que tengo un problema. El agente de seguros dirá, este es mi día a día, no te preocupes, puedes venir enfadado, ¿no? Si me dedico a esto. Pues el agente de viajes o el recepcionista del hotel o el guía turístico acompañante, pues, ven un entorno completamente diferente. Ven a un cliente feliz fuera de su horario laboral, en su tiempo libre, normalmente, y ojalá sea así siempre, acompañado de la familia, que está disfrutando, que está bien, que siempre hay fallos, que en los viajes no todo va perfecto. Eso mismo turista, el mismo viajero lo tiene que asumir, que te tienes que quedar con el concepto global de un viaje, ¿no? Lo hablamos también ahora, hemos hablado mucho en 15 minutos. Un viaje de 10 días por Estados Unidos no se te puede quedar un mal recuerdo porque un traslado entre un aeropuerto y un hotel te hayas quedado colgado. Eso es normal. Pues en un viaje mayor de 10 días intervienen 100 empresas.
porque haya fallado una, la agencia de viajes tiene la culpa de que el viaje no mal, mucho menos. Si pierdes un avión, habrá otro avión después. Disfruta la estancia en ese aeropuerto, no pasa nada. Yo perdí un vuelo en Miami y conocí Miami. No conocí Miami, conocí el aeropuerto, que es casi como una ciudad. Yo decidí estudiar turismo, yo personalmente, un poco dejado llevar. En mi familia nadie había estudiado, mis dos hermanos mayores no tienen formación superior. Mi padre empezó a trabajar muy pronto, como en aquellos en los años 60. Yo terminé bachiller, pues un poco de aquella manera, tampoco era yo ningún fuera de serie. Dos compañeros míos, dos amigos, habían decidido apuntarse a turismo en la Universidad de Alicante. Hablamos del año 2000, ahora lo vemos todo ahí como muy lejano, no lo sé, para mí el año 2000 fue ayer, ya hace 20 años. Y dije, me voy a apuntar a turismo, no tenía ni idea de lo que era, pero ni idea. No me repasé qué asignaturas había en la carrera de turismo, sinceramente. Sí, yo vi el boletín aquel, bueno, son 3 años, vamos a ver. Yo tenía cierta necesidad de ponerme a trabajar. No teníamos necesidad económica tampoco en casa, pero yo no podía estar siendo una carga para mis padres cuando estaban todos trabajando. Aquí el niño se me va a la universidad a estudiar. Él se lo pagará, pues sí, así fue. Empecé turismo, era una carrera que en cierta manera te daba bastante accesibilidad al mercado laboral. Quiero decir, en aquellos momentos, y considero que lo sigue siendo ahora, todo el que estudie en esta familia profesional o en estos estudios de turismo tiene salida laboral, va a trabajar sin lugar a dudas. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. En aquel momento así fue. De hecho, empecé a estudiar en el año 2000, empecé a cotizar en el año 2003, lo que llamamos cotizar, y no he dejado de cotizar hasta hoy, pero que mañana también cotice, toquemos. ¿Vale? Es decir, he estado trabajando siempre y yo no soy tampoco ningún fuera de serie. Todo el que trabaja se forme en turismo, yo creo que va a acabar trabajando en turismo si de verdad le gusta, ¿no? Una cosa que no hacemos, creo muchos, es replantearnos los estudios que estamos haciendo. Y lo pongo porque estoy convencido de que esto de los estudios no es una cosa como antaño se pensaba, que tú empiezas a estudiar bachiller, acabas bachiller y ya has acabado de estudiar, o empiezas una carrera, acabas derecho y ya eres abogado. No, es que el derecho cambia todos los días. Es que el turismo cambia todos los días. Es que la formación como la conocíamos hasta ahora ha cambiado por completo. Ahora la formación es diaria, constante. El tener un título que diga que tú eres abogado, o eres arquitecto, o eres... todo cambia. Abogados, arquitectos y médicos, menos, pero también. Pero nuestra profesión, esto cambia todos los días. La formación ha de ser constante, constante y constante. No hay una edad para estudiar una formación profesional. No es una salida para aquel que no quiere hacer una carrera, ni mucho menos. Aquel que está trabajando y que está estable es el que debe también de formarse para conocer cómo va evolucionando todo el sector. Y yo que estoy en una empresa informática, junto a la compañía de administración, somos los únicos 2 informáticos de una plantilla de 15, no tengo ningún conocimiento de informática y veo desde fuera que todo cambia todos los días. Hay proveedores como Microsoft, como Google, que te obligan cada 15 días a estar actualizándote. La vida real es eso. Las empresas turísticas hacen exactamente lo mismo. Como se compraba un vuelo ayer, no es como se compra un vuelo hoy. El tema de los precios dinámicos, desde hace muchos años, nos vuelven a todos locos. La informática hoy en día en turismo es imprescindible. Sin informática hoy en día, sin un GDS, no se puede acceder a la oferta. Sin informática hoy en día, el sector turístico se pararía. Bueno, sin internet, yo creo que se pararía casi el mundo, ¿no? Ahora mismo sería muy difícil, ¿no? Veremos si finalmente llega ese gran apagón, cómo nos defendemos todos, no lo sé. Yo no me replanteé los estudios pasado el primer año de turismo. Quizá es algo que debería de hacerse obligado, ¿no? Es decir, voy a estudiar turismo 3 años o voy a hacer una formación profesional de un ciclo de 2 años. Me paro al final del primer año y me replanteo si de verdad merece la pena hacer el segundo. O quizá este año, que los módulos son bastante compatibles con otra rama, me cambio. No lo sé, es un ejercicio que creo de maduración que deberíamos de hacer todos cuando estamos avanzando en unos estudios. Tampoco hay prisa para nada. Te puedes formar en un ciclo y formarte en otro y formarte en otro. No pasa nada. La formación se acumula, una no quita la anterior, ni formarse es estupendo. La clave de saber si una formación te gusta o no, a tu mejor amigo se la recomendarías. Si yo he hecho esto, me ha gustado.
Yo acabé la carrera de turismo, bueno, pues como era una carrera también naciente en la Universidad de Alicante, muy ambigua, daba lo mismo estudiar turismo que estudiar ADE, daba exactamente lo mismo, los profesores eran los mismos. Muchas veces el profesor no sabía si los alumnos que tenían delante eran de ADE o eran de turismo. Los profesores de Derecho, que había 6 asignaturas de Derecho, no sabían si los alumnos delante eran de turismo. Eso no gusta. Yo como alumno lo veo con el tiempo y no me gusta. El profesor no está involucrado. Los mismos alumnos estábamos un poco, pues sí, en una aula de 180, pues hay 40 de ADE, 40 de turismo, 40 de Derecho. Sí, ahora también ha cambiado la formación universitaria. Pero esta posibilidad que tenéis aquí de la formación profesional, en grupos reducidos, con profesionales, con profesores que son a la vez profesionales, eso lo es todo. No es un profesor teórico que viene a contarte aquí, no. Es un ejemplo que tenemos delante de Jordi, que además de ser profesor es un profesional del sector que se pelea día a día con esto y que sabe prácticamente todo. ¿Cuál es después de esta pequeña charla personal, cuál es mi experiencia laboral, ¿no? Profesional, sí, me considero un profesional del sector turístico y tanto. Llevo 20 años trabajando en el sector turístico, se dice pronto, tengo 40. Empecé en el año 2000 a estudiar turismo, desde ahí no, pero en 2002 ya empecé a trabajar. Me considero un profesional y tanto, y bien orgulloso que lo puedo decir, por supuesto. Llevo 20 años trabajando en esto, pues seré profesional. Y además no siempre lo hago mal, es decir, a veces lo hago mi trabajo bien. Empecé a trabajar por una beca Erasmus cuando acabé la carrera. Acabé mentira. Yo empecé en el año 2000 la carrera la acabé en el año 2012. ¿Estuve 12 años estudiando turismo? Sí, no. Realmente cuando trabajaba los 3 primeros años yo no volví a la universidad. Volví después, cuando me arrepentí de haberla abandonado por falta de 2 asignaturas. En la etapa de Erasmus me fui a Inglaterra aprovechando la beca. Allí me matriculé en 4 asignaturas que eran las imprescindibles para estar. Yo lo que quería era vivir la experiencia, sin duda os lo recomiendo. Formación profesional también tiene salida de Erasmus. Aprovecharlo, sí o sí. Tengáis la condición que tengáis. Hombre, si ya sois más mayores, con familia y tal, es complicado. Pero aprovecharlo todo aquello que pueda. La beca Erasmus no solo te abre puertas profesionales, lo que te abre mucho es la mente personal de cada uno. Yo después de pasar esa experiencia de Erasmus, donde llegué a Inglaterra sin alojamiento contratado, cuando era formado en turismo, decidí llegar sin alojamiento contratado, sin hablar prácticamente inglés. Yo chapurreaba lo que hace 18 años sabíamos de inglés, en general, algunos siempre ha habido espabilado, ¿no? Pero en nuestra época no se estudiaba mucho inglés, sinceramente, era una asignatura un poco ahí residual. Ahora no, ahora afortunadamente se trabaja más. Yo no hablaba mucho inglés, no me había preocupado. Llegué sin alojamiento, llegué de noche, me arrepentía los 2 días de haber vivido sin alojamiento y sin saber inglés, pero bueno, ya me planté allí. La universidad me ayudó, tenía evidentemente un edificio preparado para todos aquellos que llegábamos sin recursos. Me alojé con ellos, a los 2-3 noches ya tenía un pisito alquilado, una habitación, evidentemente, en una casa compartida. Decidí no meterme en un colegio donde hubiese más españoles, me metí en una casa con ingleses. La experiencia fue muy buena, espectacular. Después de pasar esa temporada de Erasmus, pues me considero que me puedo enfrentar a muchas más cosas, a casi todo. Yo estuve en una universidad donde era el único no inglés en el aula. Yo en el aula no entendía nada. Yo esperaba que pasaran los 90 minutos de la clase, me bajaba con la profesora, me presentaba, porque la profesora no sabía que allí al fondo había un chaval que era en inglés. Y yo le decía, mira, discúlpame, no entiendo nada, he pasado aquí 1 hora y media sin saber nada. ¿Tienes algunos apuntes? ¿Puedo descargar algún guión? Imposible la formación allí, para mí fue imposible, pero me divertía, aprendía. Al final me di cuenta que también si trabajaba por las tardes, pues aprendería mucho más. Y así fue, me recorrí en esa etapa Erasmus en 4 o 5 hoteles, estaba en la ciudad de Sheffield, al norte de Inglaterra, en un hotel Holiday. Un subdirector que era francés se pidió un poquito de mí, me dijo, sí, no te preocupes, vente mañana, vamos a ver de qué puedes hacer, de qué puedes trabajar. En cocina siempre hay sitio, siempre nos falta gente en cocina, tú vente que vas a trabajar. Pues estuve 6 meses en ese hotel, creo que pasé por todos los departamentos del hotel, incluido recepción. Guardo un recuerdo y una relación estupenda con ellos. Estuve en casi todos los departamentos, muy bien, en cocina muy bien. Los ingleses nos miraban raros en aquel momento, los españoles éramos un poco ahí
los apestados, sí, lo digo. Me miraban raro, aún así, veían que realmente es que no me podía expresar porque no conocía el idioma, pero el resto sí. Podía trabajar, podía ser compañero, podía hacer gracia, no me entendía, pero lo pasaba muy bien, la experiencia fue estupenda. A la vuelta, y yo sí, tuve 6 meses con la beca y aguanté 9, a los 9 me volví. A la vuelta se te abren muchas puertas. Yo ya estando allí, me llamó un amigo del Eurotenis, que es un hotel que había en Villajoyosa, que ahora ha cambiado de gerencia, de nombre y de cadena. Está pegado al hotel Montivoli. Un amigo que tenía y me dijo, falta un recepcionista, ¿te apuntas? Y dije, pues venga, después de esta etapa en la que es un poco de todo, vamos a la recepción, que siempre es más cómodo, la corbatita, no trabajas mucho, se supone. Tiene sus pegas de sus turnos y sus cosas. Estuve en el hotel Eurotenis 9 meses, tuve un contrato de 3 meses de prácticas, un contrato de 9 meses, y luego ya, en aquel momento no podían renovar. Después de los contratos no te podían renovar, pues el jefe me echó. Bueno, es que esto es así, aquí no hacemos nada de fijo. Esto es una de las cosas, la temporalidad que tiene el sector turístico, la precariedad del mercado laboral, sí, lo vemos en restauración. Ahora dicen que faltan camareros, claro que faltan camareros, faltan sus condiciones de trabajo dignas. No faltan camareros. Ponle un salario, ponle 8 horas y dale condiciones y verás cómo trabaja. Como camareros hay. ¿A qué no falta gente en el mercado? No falta gente. La gente que trabaja en Mercadona generalmente está contenta, se considera bien pagada. Mira que trabajan los sábados, ¿veis? Vamos allí nosotros a última hora allí todavía a apretarles más. Pues que no se queje tanto en la restauración y lo que tiene que hacer el empresario es repartir un poquito más de lo que... ¿vale? Ojalá puedan ahora despegar y recuperar estos 2 años que llevamos atrás, todo el sector turístico. Después del hotel Eurotenis, se me abrieron las puertas del hotel Holiday Inn en Alicante. ¿Por qué se me abrieron las puertas? Claro, cuando yo llegué, digo, no, es que vengo un Holiday Inn en Inglaterra. Claro, yo te digo, a este, ya viene de la casa, viene de Inglaterra, se supone que sabe inglés. Me metí a trabajar en Holiday Inn Alicante, que está ahí en la salida hacia Elche, en el aeropuerto, contentísimo, pero contentísimo. Un hotel con una ebullición enorme, todo business, no había ningún vacacional allí, todo gente del aeropuerto, y allí ibas a tope. Pasaban las 8 horas que no te enterabas, a tope. Todo con la problemática que tiene el alojamiento, ¿vale? Que eres un recepcionista, turnos de 8 horas, normalmente vas rotando, tienes noches, tienes... Ahí ya creo que era el año 2006, abrieron en Alcoy el hotel Las 6 Ciutats de Alcoy, marca, bueno, más grande no, mucho más grande es ICH, ¿no? Pero marca española, un hotel nuevo, 4 estrellas, instalaciones guays, muy cerquita de casa. Yo soy de Ibi, aunque ya cuando marché ya no volví a dormir con mis padres, pero dije, venga, Alcoy tiene muy buena pinta. Los compañeros eran geniales. La primera entrevista me hizo Jordi Herrero, profesor del Instituto del Batoy. Con Laura Docina. Con Laura Docina, la directora en aquel momento. Gente estupenda, con la que he sido guardando muy buena relación. En el Hotel Las 6 Ciutats de Alcoy estuve como 2 años en recepción. Ahí veía que la cadena C tenía una red de comerciales, un departamento comercial muy amplio, que iban visitando los diferentes hoteles. Luego te das cuenta que no visitaban los hoteles, lo que visitaban eran las empresas que había en las ciudades donde había hoteles, para intentar conseguir demanda para llenar ese alojamiento, evidentemente. Pues el departamento comercial venía al COI, se reunía con las diferentes empresas y decía, a ver, vosotros seguro que invitáis a proveedores, invitáis a clientes, hacéis jornadas, y si no, vamos a promoverlas. Tenemos el hotel aquí, con instalaciones muy bonitas, pues vamos a dejar instalaciones, no dejaba nada, se facturaba todo, pero bueno, evidentemente. Se empezaba a mover y a promover el hotel Alcoy, se abrió un hotel en Alicante, se abrió en Copa América, un hotel en Valencia. El departamento comercial me encantaba. Y un día al responsable comercial de la zona de Levante le dije, Paco, a mí me gustaría trabajar contigo. Lo que hacéis, claro, yo venía de traje de calle, no de traje de recepcionista. Tenía un horario abierto, tomaban cafés fuera de horario, era otra vidilla, no trabajas fines de semana. Y yo veía toda la parte positiva. Y dijo, bueno, sí, chavalín, muy bien. Muy bien, estupendo. No me hizo ni caso. A los 4 o 5 meses me llamó. Dijo, Jorge, ¿te acuerdas de que me dijiste? Digo, claro que me acuerdo, aquí no me hiciste caso. Dice, pues ahora es el momento. En Valencia tenemos una vacante, ahora es el momento. Si te quieres venir, vente, mismas condiciones que tienes en el hotel.
no hombre, eso no puede ser, aquí cobro poco, tal, cual. Decídelo tú, mismas condiciones. Yo lo puse en la balanza y dije, joder, mismo salario, no hago turnos, fines de semana libres. Sé que el trabajo del día a día es mucho más ameno, te vas reuniendo con gente, con clientes, vas a un hotel, vas a otro. Me gusta, me compensa. Pues allá conocí a Valencia. Ya tenía mi pareja estable aquí en Alcoy. Me había comprado un piso en Alcoy. Bueno, bien, no vivíamos en el piso todavía, pero bueno, pros y contras. Al final decidí irme a Valencia, estuve 6 años en el departamento comercial de hoteles, muy contento. Al principio me alquilé un piso allí, luego iba y venía, que también es una paliza, es 1 hora y 10 de lo que tardaba yo en llegar y aparcar en Valencia, y luego volverte. Los viernes acababas a las 3, yo a las 4 estaba en casa, eso era libertad. El viernes a las 4 salía de fin de semana, la verdad es que eso en su momento lo valoré y creo que me salió bien. Departamento comercial de AC Hoteles se unió, Marriott, la cadena Marriott compró AC Hoteles, que era una joint venture. Marriott vino con mucha fuerza, nos cogía todo el departamento comercial, siempre formación en Madrid, formación en inglés, mucha dinámica de grupo, muy bien, una formación muy buena. Marriott le dio un impulso tremendo. Y bueno, vino un poco horas bajas. Marriott decidió que el hotel de Elche se cerraba, que el hotel de Castellón se cerraba, que el hotel de Alcoy se vendía, se alquilaba, y evidentemente la oferta de comerciales que había en la zona de Levante no tenía mucho sentido. Decidieron de quedarse con solamente el responsable comercial y a los demás nos tiraron a la calle. Y ya está, y esto es lo que somos los empleados para una empresa. En definitiva, el empresario tiene que mirar por sus resultados y por sus números. Cuando no sale, pues tiene que quitar recursos. Eso es lo que... Me dolió mucho, salir de hoteles, a mí me dolió un montón. Moví cielo y tierra para no irme. Eso, ya sabía que no había manera, tenía que irme, iba a ser yo más que nadie. Me echaron, evidentemente. Bueno, yo pensaba que iba a ser eso el fin de nada. Eso fue un empujón enorme. Gracias, por favor. Me volví a casa, donde ya tenía un piso que estaba pagando una hipoteca. ¿Qué sentido tenía yo que pagar un alquiler en Valencia, estando aquí mi mujer, yo estaba casado? ¿Qué sentido tenía yo pasar de lunes a viernes en Valencia? Al final dices, jo, si es que todo te lleva al sitio. Deja pasar el tiempo, deja pasar las circunstancias, todo te lleva al sitio, no pasa nada. Ahí empecé una iniciativa emprendedora, ahora veremos un par de ejemplos. Se hizo en Benidorm una jornada donde aquel que tenía cierta inquietud presentaba una propuesta de empresa, se llamaba iWeekend aquello, presentabas una propuesta de empresa. A mí me gustaría hacer esto. Yo presenté una propuesta basada en hacer, como no sé si conocéis, sí, imagino los bancos de camas, ¿no? Pues en hacer un banco de guías turísticos, es decir, la Asociación de Guías Turísticos Valenciana, que pertenece a la Española, que pertenece a la Federación Europea y la Mundial, y dije, pues ¿por qué no cogemos toda esa oferta de guías turísticos colegiados, oficiales, los metemos en un sistema que vendan por API, que toda aquella empresa que necesite un guía turístico tenga que ir a esa bolsa a coger el guía turístico? Ese es el software que quiero montar. Lo presenté y gané. Eso era un sábado toda una jornada, sábado y domingo. Tú llegabas a las 7 de la mañana y presentaban y luego se hacían votaciones. Pues en la mañana trabajabas, por la tarde del sábado creo que se hicieron las primeras votaciones, se descartaron 20 proyectos, luego 10, luego 5, al final quedaron los 2 proyectos y lo dieron los 2 por ganadores. Este chaval presentó una propuesta muy guay que era a través de una app móvil, lugares a evitar. Pues yo voy a Roma de viaje y quiero que el móvil tenga marcadas unas zonas en negro y yo cuando voy a arribar esa zona me vibre, me quite el móvil y con mi ojo, por esa calle no, vete mejor por esta otra. ¿No? Que la gente fuera ir reportando como puntos negros de la ciudad para no. Una cosa chula que era viable de hacer. Su proyecto fue muy chulo y el mío era, como os decía, crear una especie de bolsa de guías turísticos, como lo hay en alojamientos, como lo hay en transfers, como lo hay en vuelos, como lo hay en todo. La oferta de guías turísticos está un poco así más dispersa. Y bueno, ahora han salido portales y herramientas guays, y por qué no voy a nombrar marcas, ¿no? Los Fritus de Flipdatis o de Get Your Guide. Ahora sí, en aquel momento no había tanto de esto, no había nada. Fue una propuesta guay. Salimos en prensa, antes creo que era así, en información. Esto era de la Generalitat. Mira, 2013 fue esto. Una plataforma para la reserva de guías turísticos. Esa experiencia empresarial que yo quería tener
se me truncó enseguida cuando fui a buscar un proveedor que me lo hiciera y me pidió 40.000 euros. Y dije, joder, tío, 40.000 euros, no, esto es una cosa muy seria. Y dijo, sí, es que lo que tú pretendes hacer para que sea una empresa de verdad tiene que ser una cosa muy seria. Hay que constituir una empresa, hace falta una plataforma, hace falta que no estés solo y necesitas 40.000 euros. ¿Estás dispuesto? Y dije, no, yo siempre soy un poquito más cobarde. En su día dije que no. Y al tiempo esta misma empresa a la que yo fui a pedir el presupuesto, pues me contrató. Esta empresa se llama Doblemente. Se dedica a hacer precisamente esto, software para el sector turístico en global. Y vamos a poner algunos ejemplos. ¿Os gusta esquiar alguno de vosotros? A mí me encanta. Llevo 2 años sin ir y me esquío encima. Me encanta. Ya está nevando, ¿vale? Ya están vendiendo a tope. Este año están vendiendo a tope. Y bueno, nos queda un mes para empezar a poder ir. Si habéis ido a los últimos 10 años a Gran Valira, a Bainor, a Ordino, a Vaqueira, a estas estaciones, si habéis ido en los últimos 10 años, sí o sí habéis utilizado nuestra herramienta. Nuestra herramienta es la central de reservas de estas estaciones de esquí, entre otras. Es decir, aunque le compréis el viaje al Corte Inglés, en la Alameda, el COI, el Corte Inglés tiene que ir a morir al proveedor final, que es la estación de esquí, que es el operador de los forfaits en este caso, que además trabajan como agencia de viajes. En este caso, la misma empresa tiene su propia agencia de viajes para poder paquetizar y venderte en un paquete forfait con alojamiento con actividades after-ski, con material, con seguros, sabéis que por normativa en España hace falta ser agencia de viajes para eso. En Andorra no, pero bueno, también lo tengo constituido como agencia de viajes. Además, una empresita de Alcoy como nosotros, hemos conseguido que una pedazo de estación como Cerro Castor en Ushuaia, el fin del mundo en Argentina, trabaje con nuestro sistema. Imaginaros, una empresita de Alcoy está presente en Tierra del Fuego en Ushuaia. Eso es todo un logro. Evidentemente viene referenciado por otros casos de éxito que hemos tenido en España y en Andorra. Vamos a poner un pequeño vídeo. ¿Le dais manualmente? Y así presentan doblemente. ¿Te gustaría tener toda la operativa de ventas centralizada en una única herramienta? ¿Quieres aumentar tus canales de venta y ver crecer los ingresos sin dejar de dedicar tiempo a tu familia? Si es así, te recomiendo que veas este vídeo. Dispongo es un software de gestión de reservas especializado en el sector turístico. ¿Por qué confiar en Dispongo? Porque llevamos más de 15 años ayudando a nuestros clientes a aumentar sus reservas con más de 200 proyectos activos en España y Latinoamérica. Porque te ofrecemos una solución integrada: dominio, web, motor de reservas, pasarela de pago, sistema de gestión, conexiones de compra y portales de venta, facturación, etc. 3. Un software que te permite cargar tu producto propio de alojamientos, tours, actividades, excursiones, rentacar, etc. Además de paquetizar entre ellos. Si quieres montar una agencia de viajes online y no disponer del producto, te conectamos con los principales proveedores del mercado. ¿Quieres saber más? Te invito a que contactes conmigo. Estaré encantado de ayudarte cuando quieras. Un saludo y hasta pronto. Ya está, 50 segundos. Una de las cositas que toca hacer como responsable de un departamento comercial es esto, es dar la cara a veces. No me gusta, no es una de mis mejores facetas, pero toca hacer estos vídeos corporativos, porque te los piden algunos medios, porque necesitas tener una página web, porque necesitas comunicar y comunicarte, lo que hacéis muy bien en este centro. ¿Podéis decirme si ha quedado un poco claro en estos 50 segundos qué es lo que hace Doblemente? ¿Sí? Pues es un software donde cargamos producto propio de todo tipo de servicios. Imaginamos que somos una agencia de viajes sí, una agencia de viajes. Cargamos producto propio de alojamiento, de actividades, de rentacar, de lo que queramos. Además incorporamos al software el resto de oferta que no sea propia nuestra, que no hayamos negociado nosotros directamente. Por ejemplo, un Hotel Edge, es un primer banco de camas mundial. Le das al botón, incorporas 600.000 alojamientos a tu plataforma y eso lo puedes vender por diferentes portales. Portal web, de venta a cliente final B2C, portal web B2B para vender a otras agencias, API, que es para que otros se nutran de tu producto,
¿vale? Y eso es lo que hacemos, darte una herramienta donde poder crearte tu propia central de reservas. Para las OTAs, que están tan de moda, las agencias de viajes online, creamos su propio booking.com. Cualquiera hoy en día puede tener un portal tan chulo como booking.com. Lo importante no es que sea chulo, sino que tenga oferta y que tenga precios muy buenos. Ahí es otra batalla. Tenerlo hoy en día es fácil. Tener buen precio es lo que hay que trabajarse mucho. Booking.com va directamente a tocar la puerta de cada operador, o mejor dicho, ha conseguido que cada operador vaya a tocarle la puerta de Booking y decirle: yo quiero aparecer en tu portal. Pero esto lo ha hecho él desde una posición dominante, con muchos años de trabajo. Ahora mismo crear una OTA nueva desde cero es complicado, es imposible, no. Hay muchos que lo están consiguiendo, y ahora vemos algún ejemplo. Y hay que trabajárselo. Y tener una OTA es como tener una tienda online de cualquier producto físico. Todos vamos o con marcas a Zalando a comprar o a ver zapatos, ¿no? O entramos en Zara a comprar online. El viaje es lo mismo, evidentemente todos vamos a morir al final a los Logitravel, pues hay muchos más. Y si tú quieres ir a un destino concreto, vete a buscar a un efectivo local de allí, que es el que sin duda va a tener la mejor oferta del destino, porque es el que mejor conoce ese destino y puede negociar directamente con los precios. Vosotros sabéis mucho de intermediación turística. Si yo me quiero ir a Benidorm, pues no se lo voy a comprar a TUI. O sí, yo qué sé. TUI en Alemania igual tiene mejor precio medidor que una agencia de Alicante. O sí, porque el volumen hace mucho también. Pero si me quiero ir, al Cairo, que hablábamos también, pues vete a buscar a un receptivo local del Cairo, que por lo menos te va a recomendar lo mejor de la zona, lo que él conoce personalmente. Seguramente tenga precios negociados con estos proveedores y te pueda dar una respuesta muy buena. Pues esta gente también puede tener su propio portal, claro que sí. No vayamos solo a las grandes marcas que tenemos en mente para comprar. Hay mucho más. ¿Podemos pasar a la siguiente? Intentar si no cerrar el vídeo y abrir el Power. Aquí. Pues esto probablemente no es ninguna startup que haya nacido ahora, y bienvenida a las startups, que nos están dando las posibilidades de hacer mucho negocio a todo el mundo, o por lo menos empezar en este mundillo, ¿no? Llevamos 20 años en el sector turístico. Doblemente nació en el año 2002, de la mano de dos amigos, de ahí dos mentes, doblemente. Pau Ferri fue el socio que originalmente continuó con la empresa, asturiano, y el que le ha dado carrera, sin duda, volumen a esa empresa, que no para de innovar, que está siempre pensando en global. En turismo no hay otra que pensar en global. Turismo creo que es la mejor industria que tiene clarísimo esto, ¿no? Turismo, en muchos de los casos, es emisor, que lo que buscas es viajar. Y es una empresa en constante crecimiento. Nuestra solución nació en el año 2002. Este año 2022, en Fitur vamos a presentar el logotipo del 20 aniversario. Creo que es una cosa a celebrar. Una empresa local de aquí de Alcoy lleve 20 años desarrollando software. Esto nació con el boom del .com. Para aquellos que tenéis 40 años como yo, que llegamos a hacer la carrera sin internet, eso es impensable. Aquí en el año 2002 empezaba un poco el boom del .com, de hacer tiendas online, tiendas no, de hacer páginas web corporativas, sobre todo una pequeña imagen. Aquí ya pensaron un poquito más, porque no hacemos el back office de toda esa solución que ve el cliente en el front, ¿no? En la página web. Empezaron a desarrollar software. La solución Dispongo, que doblemente es el nombre de la empresa, Dispongo es el nombre de la solución, lleva gestionados a día de hoy más de 1.000 millones de euros han pasado por la herramienta. Se dice pronto, una herramienta en el código por la que han pasado 1.000 millones de euros de facturación. No es que nosotros hayamos facturado 1.000 millones. Nuestros clientes han facturado nuestra solución 1.000 millones, que es incluso mejor. Nuestros clientes han confiado y han cargado ahí todas esas reservas. 11 millones de pasajeros han pasado por la herramienta de Dispongo. Son más de 120 centrales de reservas las que doblemente ha ayudado a crear en más de 10 países. Desde un puntito de la nada, que es ahí Alcoy, hemos conseguido que, por ejemplo,
Germán de Garana Tours en Moscú tenga una solución con nosotros. Que en Orlando, aunque está un poquito más arriba, el bicho, hay una solución con nosotros. Que en toda Latinoamérica, y faltaría añadir Brasil y Argentina, haya soluciones o haya empresas que hayan confiado en una solución alcoyana. Eso es una empresita pequeña, que no somos ningún mega monstruo. Eso es de orgullo. Eso es de orgullo, sobre todo en el Caribe, donde España tiene una imagen muy buena. Ellos nos ven, nos idolatan y dicen, no, España lo hace muy bien. Tienen también menos oferta, confían mucho en nosotros y se lo agradecemos. También es verdad que Brasil es un mercado muy complicado, el idioma, el tamaño. Estados Unidos es otro mundo, al margen, donde ahí no aspiramos a entrar. Pero sobre todo toda Latinoamérica, Centroamérica, que hablamos el mismo idioma, nos ha ido muy bien en estos últimos años, especialmente. ¿Cuál es la situación actual? Y ya no hablo de la evolución de la pandemia, que lo que ha hecho un poco es congelar todo el sector turístico año y medio, ¿no? Lo ha paralizado. Yo creo que no lo ha echado atrás, lo que ha hecho es poner un paréntesis, decir estos 2 años no vamos a trabajar. Ahora sí que hay una demanda acumulada de viajeros, y lo vemos con el caso muy claro de la nieve, donde las reservas crecen exponencialmente. Se ha congelado el sector prácticamente. Ahora van a renacer o están empezando a renacer todas las agencias de viajes que pueden, que han podido aguantar, porque económicamente estar un año sin facturar es inviable, la quiebra directamente de muchos. Afortunadamente el sector turístico o las agencias de viajes son muchas pymes, son muchos autónomos los que tienen su propia agencia de viajes independiente o asociados a grupos de gestión y han podido aguantar. O sea, la de baja y ahora se ponen la de alta. Sí ha habido muchas agencias de viajes, pero el sector ha cambiado radicalmente porque, de paso, lo importante es estar conectado con los diferentes clientes y con proveedores. Hoy en día o estás conectado o no estás. Si tú tienes un producto turístico en Muro, pongamos una visita, no sé, a Gasteiz, ¿no? A ver el Pla de Petracos. Tú, como guía turístico en Muro, eres un especialista en esto, en pinturas rupestres, y eres un guía que te dedicas a ir todos los días a llevar grupos allí. Hoy en día, como no estés conectado, no vendes un tornado. Es decir, hoy en día la gente, los consumidores, nos vamos a 4 o 5 portales a comprar experiencias. Si tu producto no está en estos portales, es muy difícil que llegue al público final. Tú podrás ser muy bueno mostrando el Pla de Petracos, pero para que la gente te conozca tienes que estar conectado. Es decir, tú tienes que vender ese servicio en las plataformas a las que los clientes van. Y vuelvo a repetir nombres, no pasa nada. Guide, Vitatis, Viator, todos estos. Para estar en esos portales, o te lo picas tú a mano y picas tu promoción en estos portales, con lo que eso conlleva, que es el mantenimiento de cupos. Es decir, si mañana a las 11 me va a comprar un TripAdvisor y resulta que en Trivitatis también estoy ofreciendo mañana a las 11, pues tengo un problema. Para eso están las soluciones informáticas, para unificar cupos, unificar disponibilidad, que haya diferentes canales de venta, pero que todo se centralice. Si me han bloqueado ya un día o una hora, que ese producto ese día a esa hora no se puede ofrecer ningún otro, ¿no? Esa función de Channel Manager es una de las que nuestra solución ofrece. Hoy en día, el sector turístico está conectado o no lo está. Esto con los vuelos es impensable ya. Los vuelos fueron los primeros que supieron concentrarse en un GDS y decir, aquí para que esto explote de verdad necesitamos tenerlo unificado, ¿no? Y bueno, 4 o 5 grandes empresas aéreas consiguieron hacer un GDS que hoy todos conocemos, ¿no? Como Amadeus, y supieron hacer del transporte aéreo pues una cosa accesible a todo el mundo. Luego ya llegaron un bajo coste y tal, pero todo esto ni nos acordamos. Y eso es así. Con los alojamientos, pues pasa lo mismo. Tú puedes abrirte un alojamiento rural aquí, precioso, o estás en todos los portales, nadie te va a conocer. No puedes vivir del boca a boca de la zona. Un alojamiento, la clave está lleno siempre. Para eso tienes que estar en todos los portales. Para eso se utilizan herramientas como la nuestra. Que bueno, voy a pasar esto un poquito rápido, ¿no? Porque vosotros ya lo conocéis. ¿Qué herramienta utiliza un hotel? Pues evidentemente un PMS, de check-in, check-out, de ficha de policía, de gestión del tiempo de permanencia del huésped en el hotel. Utiliza motor de reservas para vender online.
un channel manager para esto, precisamente para propagar su disponibilidad en diferentes portales, entre ellos los bancos de camas. Es importantísimo que un hotel esté teniendo diferentes bancos de camas, cada vez nutren estas otras. Bancos de camas yo tengo identificados como 450. Esto es una locura, esto crece, crece y crece. Channel managers ni os cuento. Una locura. Esto, la tecnología aplicada al turismo crece muchísimo. Quizás la referencia en bancos de camas es Hotelbeds, pero bueno, en España hay un montón. Otusa, o Restel de Otusa, World to Meet, no para de crecer. Los grandes receptivos, muchos ubicados en Palma de Mallorca, han creado un holding ahí de empresas turísticas gigantescas que se dedican a nutrir y abastecer a todo el sector turístico mundial. Evidentemente Estados Unidos es la gran potencia ahí. Una agencia de viajes, yo creo que lo conocerá muy bien también. La solución que utiliza la agencia de viajes tiene que estar conectada a los channel managers para conseguir la disponibilidad en tiempo real de los diferentes hoteles. O comprarla en banco de camas, y ahí sí tienes un intermediario más de los tantos que va a haber en el proceso. Cuanto más directo hagamos la operación de cara al cliente, más beneficioso va a ser para el cliente. Cuanto más intermediarios pongas, pues más caro va a ser para el cliente o menos comisión va a haber. ¿Vale? Lo demás sería irnos a una agencia de viajes convencional en la calle. Pues, no sé, se me viene ahora con viajes, por ejemplo. Si con viajes se va a comprar ese paquete en Nueva York a un Cathay, y Cathay a veces se lo está comprando a un receptivo de Nueva York, y el receptivo de Nueva York se lo está comprando a diferentes operadores, traslados, hoteles, pues al final son 5 los que hay en la cadena. Eso, ¿quién lo paga? El cliente, evidentemente. Si el cliente pudiera llegar y saltarse todo ese proceso y llegar al receptivo de allí, conseguirá los mejores precios. Pero bueno, Internet, yo creo que si pensamos que Internet iba a hacer algo, era poner a golpe de clic, ¿no? Ponernos a todos ahí a golpe de clic la posibilidad de estar conectados con todo el mundo. Pues un poco lo que se ha conseguido en el sector turístico es lo contrario. Tú puedes comprarle a todo el mundo, pero gracias a muchísima conectividad, muchísimas conexiones con todos. Puedes comprar lo que quieras hoy en día en Internet, pero seguramente no vamos a una tienda física, da igual. Tú para comprarle zapatos de niño a una empresa de Villena, a lo mejor te vas a Zalando, que está en Alemania, que se lo nutre un proveedor de China, que el proveedor de China se lo está comprando a una central de zapatos en Alicante, que a la vez ha ido a Villena a recoger. El zapato ha viajado Villena, Alicante, China, si no está fabricado en China primero. De China ha ido a Zalando y de Zalando al final te llega a tu casa. Imaginemos, en el turismo pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Las otras, las agencias de viajes online, se nutren mucho de bancos de camas. Un destino turístico, en cualquier ángulo del hoy, si quiere vender sus servicios en una central de reservas, en un portal de destinos, y no se me ha olvidado compartir aquí algunos, pero por ejemplo, Visit Oliva es uno de los portales que hemos hecho nosotros. Si te vas a visitoliva.com, ahí podrás reservar hoteles en Oliva, experiencias, traslados. Hay que conectarles con los channel managers de los diferentes hoteles de la zona de Oliva, evidentemente, con algunos softwares de actividades y tours de la zona. Guías turísticos. Nosotros también, una de las soluciones que hemos hecho muy enfocada ha sido a guías turísticos. Una solución de venta previa, es decir, de venta online de mi experiencia, a través de un motor de reservas, una pasarela de pago, como todos conocemos, pero también con un dispositivo de venta a pie de calle, que tiene cobro de gestión. Y me he permitido traerlo para que lo veáis. Y ahora lo tocáis un poquito por ahí. Está apagado, ¿eh? Además, este es un modelo obsoleto. Pero es un Android, en definitiva es un Android aquí embebido, con el que tú aquí puedes hacer la venta del producto que quieras. Aquí puedes cargar una página web completa, como nosotros navegamos en el móvil, o puedes cargar una APK, una aplicación, para comprar más fácilmente con 4 botones. ¿Qué puedo comprar aquí? Pues lo que tú quieras. Es un móvil. ¿Qué tiene diferente a un móvil? Pues que puedes imprimir un recibo, que te acercas el otro móvil y puedes pagar. Y esto es la caña, porque al final el cliente necesita tener un justificante de pago. Mejor si se envía online, también se envía evidentemente el voucher al correo. Pero muchas veces vendes y luego en la entrada necesitas algún justificante en papel. Todavía vamos así en papel, pues bueno, pues aquí te lo emite. Lo importante es que todas las ventas que hagas aquí en este cacharrito van al back office, van al sistema de gestión. A la vez, las que has hecho por la página web, las que has hecho por aquí, las que ha hecho tu compañero por teléfono desde la oficina, todo eso se centraliza en un único sistema. De modo que si el compañero de la oficina acaba de hacer
o acaba de vender la última entrada para las 11 en tal espectáculo, aquí ya no va a ir. Ya no va a dejar reservas más para las 11. Y de eso se trata, de tener conectados todos los recursos para poder vender más y mejor. Tocaros si queréis un dispositivo chino, evidentemente. Pero ese es un modelo obsoleto, ¿vale? Ese, por ejemplo, no tiene la opción de pago con NFC, ni siquiera con tarjeta, ni siquiera lector ni insertar la tarjeta. Pero bueno, eso es una solución que nosotros pusimos en la calle, y no fuimos pioneros, ni mucho menos, pero la hemos hecho accesible a muchas empresas. Vende tickets y excursiones en segundos. Sí, es así. Lo hicimos para una empresa de tours muy grande en Barcelona. El puerto de Barcelona es un puerto muy grande al que llegan muchos cruceristas. Todos sabéis que de un crucero pueden bajar 3.000 o 6.000 personas. Imaginamos que las 6.000 personas quieren ir a ver Montserrat. Pues que se apañen. Pues no, los 6.000 no van a Montserrat en ese horario, pero los 6.000 quieren hacer cosas. Desembarcan en Barcelona, algunos sí que les vale la Rambla, pero otros dicen, no, a mí enséñame cosas. Enséñame también una oferta. No todos han contratado esa oferta previamente desde su casa. No todos confían en la agencia de viajes que lleva el barco a bordo, que la lleva. Muchos quieren conocer ellos de primera mano, ¿no? También un poco, pues a lo mejor ahorrarse, o no comprar lo que todo el mundo. Muchos desembarcan, allí evidentemente hay muchas agencias de viajes esperando, conocedoras de esto, y gracias a estos dispositivos pueden ofrecer excursiones. Es decir, pues mira, nosotros ofrecemos excursiones aquí y allá. ¿Quieres que te suba a Cadaqués? En una horita estamos en Cadaqués y... Sí, pues no pasa nada. ¿Cuántos sois? 2, dígate uno, ya lo tienes en el correo. A las 12 en el autobús número 8. Y es una herramienta muy ágil. Y aquí tenemos otro pequeño vídeo. Empresita pequeña, lo que hace es que uno tenga que ser... La venta de tickets de actividades se revoluciona con el nuevo dispositivo móvil con impresión integrada. Dispongo Cloud, el sistema de reservas flexible, te ofrece nuevas posibilidades de venta que te irán como anillo al dedo. Desde ahora, podrás vender a pie de calle tus servicios turísticos de excursiones y actividades e imprimir directamente un ticket de venta a tus clientes sin pasar por la oficina. Para ampliar tu red comercial a pie de calle, solo necesitas Dispongo Cloud. ¿Cómo? Tan fácil como hacer las ventas a través de tu propia web, Dispongo Cloud, que a partir de ahora podrá estar integrada con un dispositivo portátil con impresora de tickets. Es coser y cantar. Te explicamos cómo. 1. Dale a tus guías o agentes comerciales un dispositivo portátil de impresión. Es como un móvil, pero además incorpora una impresora de tickets. El dispositivo tiene conexión 3G móvil, por lo que podrán vender en cualquier lugar con cobertura de datos móviles o Wi-Fi. 2. Los guías o agentes comerciales podrán realizar una selección o búsqueda de servicios para su cliente, confirmar su reserva e imprimirles en el momento su ticket de venta, con el que podrán acceder al servicio. Así de sencillo. ¿Quieres conocer con detalle cómo es el proceso de venta a pie de calle? Te contamos. 1. El guía o agente comercial se identificará en la web. A partir de ese momento, el sistema sabrá que se está haciendo una venta a un cliente final. 2. Deberá seleccionar el servicio escogido e indicar las fechas del servicio, o bien realizar una búsqueda por fechas para escoger uno o más servicios. 3. Añadirá al carrito tantos servicios como quiere vender el cliente, indicando en cada caso las cantidades que se necesiten. 4. Tras confirmar la reserva, podrá imprimir un ticket de venta para el cliente, que incluirá la información de los servicios de excursiones y actividades. Este es el momento. Expande tu red comercial y aumenta tus rentas comenzando desde ya mismo. A vender a pie de calle con total comodidad. Ya está, como veis, vídeos muy cortitos de 1 minuto, que a la gente no les moleste, no les canse verlos. Esto se comunica muy bien, ¿vale? Ya no vosotros, evidentemente, sino una red comercial de gente interesada. Como decía al principio, de empresa pequeñita, toca hacer esto. Toca coger, llegar a la estación y grabarse, autograbarse un vídeo de esto. Genial, estupendo. Sí, esto mola mucho. A mí me encanta. A mí es algo que me encanta. ¿Me da vergüenza? Sí, me da vergüenza a veces, pero me da vergüenza verme. Pero mola. Animaros igualmente a que tengáis una iniciativa empresarial. No queramos ser todos dependientes
de un empresario, ¿no? Ese empresario en su día también decidió emprender. Si algo bonito tiene España es esta red de pymes, de autónomos, que todos podemos ser autosuficientes hoy en día si no quiere, lo que hace falta es tener una buena idea de negocio y sobre todo atreverse, lanzarse, trabajar. Hoy en día si la idea encaja y está cubriendo un hueco en el mercado, con trabajo se saca. Con trabajo puedes llegar al final a un socio. Si creces en pareja o con otros socios, mejor, ¿no? Realmente es mejor. Pero no queramos ser todos asalariados, como lo soy yo, como somos otros muchos. Y sobre todo respetemos, yo respeto mucho siempre a los jefes, porque ellos sí que se están jugando el pan, ¿no? Cuando uno decide despedirte no es de su agrado tampoco. Cuando mi jefe, otro Jorge en Valencia, decidió no, le dijeron hay que despedir a toda tu red, todos tus comerciales de la oficina. Ya no lo liamos, ya llevamos hablando semanas, ¿no? Pero no es una decisión fácil para él, ¿no? Despedirse de los que han sido sus compañeros 6 años. Cada uno tiene sus circunstancias personales y eso duele mucho. ¿Ser autónomo va a ser la solución? No, ni mucho menos. Habrá varios fracasos. Claro, doblemente también ha tenido fracasos en sus proyectos, en sus pequeñas spin-offs que va sacando. Vamos viendo. Que doblemente lo estáis viendo, es un sistema de reservas especializado en el sector turístico. ¿Quién utiliza esta solución? Desde grandes parques temáticos, como su día Terra Mítica, estaciones de esquí, que son resorts en sí mismos, tienen de todo. Lo utilizan agencias de viajes, lo utilizan portales de destinos turísticos, lo utilizan guías turísticos que tienen una propia página web y venden servicios. La solución incorpora motor de reservas, es multiportal, puedes cargar todo tipo de precios, ofertas, cupones de descuento, cupones de regalos, venta cruzada, es decir, cuando yo reservo un hotel me aparece por debajo, ya que tienes hotel, ¿quieres un traslado de aeropuerto a hotel? ¿Quieres una actividad en el Teatro Goya que está muy cerquita del hotel que tú acabas de reservar? Todo esto. Paquetes de forma predefinida y de forma dinámica, pues todo lo que hoy en día conocemos, hay mucho que está fabricado aquí al lado, en Alcoy, ¿no? Importante también en el sector turístico, como en todos los otros, es comunicar. Conseguir referencias de clientes es muy importante, ¿vale? Todos hoy en día nos guiamos un poco por las referencias, ¿no? Y nos vamos ahí a los comentarios de Google o de cualquier plataforma y nos fiamos mucho de eso que deciden en Amazon, ¿no? Eso es como el comercial ideal. El turismo igualmente. En software, yo me encargo de esto también, de conseguir que clientes como Esther, como Xavi, confíen en nosotros, no solo que confíen en contratar, sino luego que confíen en poner su cara y darte un pequeño testimonio. Eso es muy importante. Y además de confiar en la solución, están confiando en la persona que se lo está pidiendo. Ejemplos de lo que hacemos. Este es el último muy reciente, ¿vale? Muy reciente, un mes. Se llama Turalgi. Turalgi es Turismo Rural de Girona. La Asociación de Turismo Rural de Girona, pongo un caso de Girona, pero podría darse aquí, pero este caso es de Girona, decide contratarnos a nosotros una central de reservas online, donde cuelgan la oferta de todos los alojamientos rurales que pertenecen evidentemente a la asociación. Nos contratan el proyecto completo, en este caso viene con una página web, un pequeño motor de reserva donde yo pongo el día y la hora, el día de entrada, el día de salida, le doy a buscar y me aparecen ahí pues, diferentes alojamientos que pertenecen a la asociación. Esto sería la web por debajo. La web ya cada cliente se la hace a su gusto, ¿vale? O se la hacemos a su gusto. Lo importante es la maquinaria que hay detrás, ¿no? El sistema de gestión. Este turismo rural de Girona, bueno, no saben la fecha, lástima. No sé si llegáis a verla. Es de esta semana, ¿vale? 16 de noviembre de 2021. Se estrena Turalgi, portal de reservas de casas rurales. El turismo rural de Girona impulsa la central de reservas propia. Pues yo veo esta empresa y me crezco. Sí, sinceramente digo, qué guay. El proyecto ha funcionado, está en marcha, lo vemos en su web, ya está en producción, ya la gente puede entrar a comprar, lo han comunicado y gusta. Cuando tú trabajas para proyectos que luego ves que salen, gusta mucho. Greyline es un monstruo, ¿vale? En este caso, Greyline Ecuador ha confiado doblemente en Alcoy para hacer su portal. Qué guay, ¿no? A mí me encanta también. I Need Tours. I Need Tours es una página web que os recomiendo, por favor, que cuando queráis hacer un tour por cualquier sitio del mundo, id a ver I Need Tours. ¿Vale? Ya no porque la hayamos hecho nosotros, que está genial, sino por la oferta que tiene. Estupendo. I Need Tours.
echarle un vistazo. Si queréis ir a Roma, a París, a no sé qué, echarle un vistazo, porque por 10 euros hay productos espectaculares que no te puedes ni imaginar. Y si lo estáis comprando además en la gente, excelente. No todo han sido éxitos, como decía. También ha habido proyectos. Intentamos lanzar para Codes, que era intentar tener códigos de mapeo de alojamientos propios. Llegamos a una feria y nos encontramos con este bicho que hacía exactamente lo mismo, con un presupuesto brutal, los alemanes. Pues nos dimos contra un muro. Hicimos un chatbot de reservas hace un montón de años, cuando empezaron a crearse todos los chatbots. Pues llegamos un pelín tarde. Llegamos un pelín tarde, con una empresa pequeñita, de Alcoy. Era complicado. ¿Hacia dónde crece el sector turístico? Un ejemplo son estos cacharritos, que muchos tenemos en casa. Tú estás conversando con tu mujer, el fin de semana no sé cuánto, y si de repente el eco de Google te dice, ¿te reservas en este momento el hotel para este fin de semana en Benidorm? Y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¡Venga, sí! Y si mediante la voz eres capaz de reservar un alojamiento, esto no tiene fin. O reservas una entrada para el espectáculo en el Calderón de esta tarde. ¿Te la reservo? Sí, dime tu nombre completo. Reservada. Y no has tocado nada. Ahí va el turismo, seguro, ¿eh? Seguro. No has tocado nada. Tú ahí te registras, con tu tarjeta de crédito, estás vendido. Como le vayas interactuando al cacharrito, el cacharrito te va a comprar todo lo que quieras. Turismo y no turismo, ¿eh? Pero queda tiempo todavía para eso, ¿no? Yo creo que no estamos tan lejos, ¿no? Joder, Amazon ya te da un cacharrito para que cuando se te acaba el detergente lo pegas en la lavadora. Bueno, te lo da, ¿no? Hace años que te lo da. Tú aprietas el botoncito y te traen el detergente. Hoy día en la nevera puedes ponerlo y te llena la nevera. ¿Por qué no te va a reservar el vuelo con la voz? Y tanto. Yo creo que vamos a esa venta impulsiva, rápido, y el sector turístico se tiene que adaptar a esto. Como estamos sin tiempo, vamos a pasar a estas aplicaciones prácticas. El futuro de Bizum es lo último que implementamos nosotros hace 2 o 3 meses, la opción de pago con Bizum. Evidentemente, la gente lo pide, pues lo tienes que hacer. ¿Hacia dónde va el sector turístico? Esto nos parece una locura. Pues ya hemos visto en los últimos 3 meses cómo la locura se ha hecho realidad, ¿no? Y hay 3 empresas privadas que han viajado al espacio a modo de turista. Esto parece fuerte, pero es así, ¿eh? Parece fuerte por la repercusión que tiene a todo el planeta. Pero bueno, al final el egoísmo también lleva a esto. ¿Se va a frenar? No, no se va a frenar. Yo quiero despertarme ahí. Yo soy un indungui de Alcoy, pero quiero algún día llegar ahí. Y si como yo opinamos 6.000 millones de personas, pues imaginemos las naves que va a haber dando vueltas. Bueno, pues no hay que... Una vez en la vida por lo menos, ¿no? No somos todos besos, pero una vez en la vida. Una herramienta de futuro, y con esto acabamos, es esta. ¿Qué hace esta herramienta? Y os la cuento porque es muy interesante, que estemos fuera de tiempo, ¿vale? Yo te pido permiso para que la conozcáis. Esto es una solución que viene desde Israel. Se llama Hotelmice, no tengo miedo en decir nombres. Tú has hecho una reserva como agencia de viajes, ¿vale? Pongamos el sombrero de guía turístico de agencia de viajes. Yo tengo una reserva en mi sistema aquí a 500 euros, ¿vale? En este caso vamos a ponerla a 1.500 euros. El viaje de, no sé, viaje de novios, Nueva York, lo que queramos. La tengo reservada a 1.500 euros. Activo esta herramienta, lo que hace es rastrear todo el día, toda la oferta que hay en los diferentes sistemas de miles de empresas. Si coges el mismo viaje, en lugar de 1.500 euros, lo encuentra a 1.000 euros, lo bloquea en aquel portal y te cancela el anterior. Y tú ese viaje que habías vendido en 1.500 euros, ahora solo te cuesta 1.000. Con lo que tienes un extra profit, una ganancia de 500 euros. Ya tienes eso, ganando 500 euros más. La máquina lo va a parar. Es un pulpo que va rastreando internet. Y el mismo viaje que tú ya tienes garantizado, te lo va a intentar buscar en múltiples herramientas. Como lo vaya consiguiendo más barato, te lo va bloqueando, te cancela el anterior. Y el sector turístico, como otros sectores, juega con unos precios muy dinámicos. Y esto va cambiando muchísimo. Lo vemos en los vuelos desde hace muchos años. Un vuelo que un día vale 200, al día siguiente vale 800. Pues en función de la demanda y de la disponibilidad. Eso afecta a todo. Estas herramientas de rebooking es futuro que está aquí. Y cuando una reserva has podido ganar 300 euros más en un día, quiere decir que le puedes ganar 3.000 euros más si la aguanta un mes. Esto es una pasada cuando pensamos que somos una agencia de viajes que tenemos 1.000 reservas en cartera. Si a cada una le gano 100 euros al día, más de lo que ya le había ganado yo, imaginemos, ¿no? Ya está, esto es un poco todo lo que quería compartir con vosotros. Agradecerle a Jordi la invitación. Espero que hayas tenido una experiencia de una empresita local
que piensa evidentemente en global, porque el sector turístico, como decía antes, es global, no nos queda otra. Habéis tenido, Víctor, una cosa más corporativa, ¿vale? De promoción turística de destino, en este caso de Costa Blanca, un patronato provincial. Habéis tenido caso de una empresita pyme alcoyana y ahora creo que vamos a ver el caso de una macroempresa, ¿no? como es Iberia. Ya está, esto es todo lo que tenía que compartir con vosotros, ¿vale? Las soluciones tecnológicas para empresas, perfecto, pero lo que más me ha gustado es lo del Visit Oliva. A ver, ¿cómo el municipio interactúa con la red de empresarios del municipio y cómo se sustancia ese tipo de colaboración entre lo público y lo privado en un municipio? Ha sido un simple ejemplo que he puesto, hay varios, hay muchos portales. Nosotros quizá... Porque no es habitual. No es habitual. La Comunidad Valenciana es donde menos trabajemos, ¿vale? En Casa del Herrero es lo que pasa. En Comunidad Valenciana tenemos muy poquitos clientes. A través de un cliente nuestro, está muy bien relacionado con diferentes organismos, ayuntamientos y tal, y ha sabido llevar el mensaje a diferentes destinos turísticos de que a lo mejor aglutinando la oferta en un portal es más fácil que los comerciantes vendan, ¿no? Teniendo una marca grande como Benidorm, que es una marca ya paraguas en sí misma, ¿por qué alguien para reservar en Benidorm se tiene que ir a un portal? Destino, el que sea, vete a benidorm.com y lo tengo ahí todo. ¿Qué pasa? Que claro, mezclar lo público con lo privado es muy complicado. Es muy complicado. Se supone que el sector público, que paga este portal, como Visit Oliva, que pagamos todos, digámoslo así, el sector público no debe entrometerse en el sector privado, como es en este caso la comercialización del mercado turístico. Pero es que hay que entenderlo como que no se está entrometiendo. Está haciendo de intermediario. Es decir, lo que está haciendo es aglutinar la oferta de un destino, como podría ser el Ayuntamiento de Muro, toda la oferta de Muro y entorno, en una plataforma en la que ese ente público no se lucra. ¿Vale? Es decir, los hoteles que están en la plataforma, para ellos es un canal más, como Booking.com, que es como Expedia, lo que sea, pero es un canal más. Un canal más con tu marca, con tu destino, con lo que de verdad deberíamos de potenciar, ¿no? Visit Spain. Imaginemos que todo el mundo que quiera venir a España tenga Visit Spain y vaya ahí a comprar. Y lo que es la experiencia que me salió, y no he escuchado bien, pero lo que es la experiencia de turismo rural en Girona, me parece, estos promotores de la idea, ¿quiénes son? Los promotores son una asociación privada de alojamiento rural. Vale. Asociación privada de alojamiento rural. Al final creo que son 60 empresarios los que se han unido y han hecho un portal, y ahora mismo para reservar una casita rural decente en Girona, pues han hecho una marca que cree, pues, que tenga cierto peso, cierto renombre y cierta garantía. Es decir, para estar en esa marca de Turalgi no vale con cualquier casita, tienes que ser un profesional de verdad. No vale con que tengas una casita rural que aprovechaste en aquel día. ¿Y la reserva le entra a la asociación o al La reserva le entra a la asociación, que es la que nos ha contratado a nosotros el software, ¿vale? Y lo que hace la reserva es volcarse directamente en el TMS del alojamiento, en tiempo real. Pero lo que es la aplicación actúa como un GDS, neutral. Neutral. Vale. Lo normal, lo que a nosotros nos gusta es que esa solución tenga un ente, tenga personal. ¿Vale? Porque... O sea, yo pensaba que todo esto estaba muerto. Imagínate, No, claro, hay mucho, ¿eh? Hay mucho proyecto. Si quieres otro día hablamos, hay un montón de proyectos. Pues he puesto este de Turalgi porque es muy reciente, es antes de ayer, las comunicaciones que os he puesto ahí, las notas de prensa. Por eso lo traía, ¿eh? Visit Oliva, Turismo en Castellón, visitelche.com, son muchos portales que hemos hecho nosotros en Alcoy, que por detrás hay una agencia de viajes que ha conseguido la concesión pública para ese proyecto, ahí ya no nos metemos, nosotros al final, nuestro trabajo es informático, ¿no? Y al final estas marcas también me gustan mucho a mí. Yo creo que no pasa nada, no se entromete una cosa con la otra. Lo importante es que no haya un ente que se lucre en medio. Es decir, lo que está haciendo es facilitar. Y luego, igual estoy monopolizando las preguntas, pero si no me repetir, me da igual. Pero hubo un tiempo, yo me acuerdo, nosotros estábamos en un grupo que se llama BASA, Sí. y hubo un tiempo en que nos comentaban los gestores que había que vender por Facebook. ¿Cómo está eso? Sí, Facebook es un canal de venta más. Pero ¿está triunfa o se ha parado o son ciertas tendencias moda que luego...? Yo creo que al final son canales de comunicación. En Facebook, al final es un escaparate muy importante. También esto va por target de cliente, ¿eh? Quizá tú y yo estamos más en Facebook y la gente que tenga 20 años dirá, estos dos abuelos canosos que hacen esto, ¿no?
Pero sí, yo no estoy en TikTok y ya no me voy a dar de alta en TikTok. Paso. No voy a ponerme a bailar de esta altura. ¿Vale? Instagram funciona muy bien para destino. Muy bien. Al final es un escaparate más. En Facebook puedes llegar a completar una reserva, ¿vale? O la compra de un artículo. Puedes hacerlo. Pero al final yo lo veo más como un escaparate que te deriva a la página al final transaccional donde vas a comprar. Un escaparate muy importante. Las redes sociales hoy en día se han convertido en nuestra prensa diaria. ¿Vale? Ya cada uno hace y deshace. O las usa. Pero para mí las redes sociales es un canal muy importante de venta, de comunicación. Como decía, a vosotros os conozco mucho por las redes sociales. Pues imagínate una empresa que necesita comercializar su producto. Pues es que en tu web es muy difícil de posicionar. Una página web es muy complicado hoy en día. El sector turístico es muy global, como decíamos siempre. Conseguir posicionar una web en Google, venta de hoteles en Benidorm, eso es imposible. En pago por clic te harías pobre en 2 días. Hay que trabajarlo con contenido, con mucho contenido de valor. Redes sociales lo que sí que te hace un poco es conseguir una red de fidelización más directa, porque mucha gente en Instagram sí que buscamos directamente el destino. Tú quieres ver fotos en Altea, en Instagram pones Altea, destino, pum, y ves toda la gente que está en Altea o que ha compartido fotos en Altea. No sé, son canales diferentes que han nacido en los últimos años, que crecerán y que veremos pasar en múltiples herramientas y que hay que aprovechar, turísticamente hay que aprovechar, sin lugar a dudas. No os cortéis, si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna? Bien, si no, pues secuestramos a Jorge un poco para la televisión y damos paso a Elena. ¿No? Vale. Claro. Pues,